Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Page Dynamod Base 87b. Dios mediante, esta es la última clase y vamos a hacer lo que se llama un Siyum. Siyum significa terminar todo el tratado talmúdico para, Dios mediante, la próxima clase empezar otro tratado talmúdico. Estamos de vuelta en la página Page Dynamod Base 87b. Estamos casi hacia el final de la página. 2, 4, 6 líneas de las cortas empezando de abajo para arriba. Tenan Hasam. Aprendimos allí. Allí es justamente el tratado de Tainis. No es que ese tratado siga después de este, pero están de cierta forma conectadas, porque obviamente Yom Kippur, que en algunos Rishonim, en algunos comentaristas, este tratado de Yuma se llama Yom Kippurim, el día de Yom Kippur, por supuesto el día del perdón. Otros lo llaman Yuma, por supuesto es el nombre más clásico, pero el punto es que habla del ayuno de Yom Kippur. Y Tainis también habla de ayunos, entonces están de cierta forma conectadas. Sea como fuera, Tenan Hasam, aprendimos allí en la Mishnah, en el Talmud Tainis, en el tratado de Tainis, de ayunos. Bishloisha prakim bashana, koyanim noisim escapeyen, arba pe'amim bayem. 3 veces, perdón. Shloisha prakim bashana, 3 veces en el año, los koyanim noisim escapeyen, bendicen a la gente. La traducción literal de noisim escapeyen es levantan sus manos, pero no es que levantaban las manos, esto no es el punto. El punto es dar la braja, la bendición de los koyanim que aparecen en Pashas Nasai, en la Toira. Los koyanim daban la bendición al resto del pueblo 4 veces en el día, y esto ocurría solamente 3 veces en el año. Beshachris, bemusaf, beminjo, uveneila. En la plegaria de la mañana, en la plegaria adicional, Musaf, si es un día especial como Shabbat, por ejemplo, que tiene Musaf, tiene una plegaria adicional, que así como cada plegaria viene a reemplazar una ofrenda en el templo, la ofrenda de la mañana es reemplazada por la plegaria de Shachris de la mañana, la ofrenda de Musaf adicional de los días especiales es reemplazada por justamente la plegaria de Musaf adicional. Ben Binja, en la plegaria de la tarde, que por supuesto viene a reemplazar el Korban, la ofrenda de la tarde, Uvineilas She'arim. Y en el, traducción literal, el cerrado de los portales. Ya vamos a ver qué es. Cerrado de los portales es una plegaria adicional que en la práctica, hoy en día la hacemos solamente en Yom Kippur. Yom Kippur es el único día del año que tiene esta plegaria de Neila, de cerrado de los portales. Que los comentaristas justamente Rashi trae, o que se cierran las puertas del cielo. Esto es uno de los significados de Neilas Sha'arim, los portales del cielo se cierran. Y otra expresión de Neilas Sha'arim, el cerrar de los portales, cerrado de los portales del templo se cerraba. El Beis Hamikdash, el templo se cerraba a la tarde, por así decir. Ok, ¿cuáles son los 3 días del año en los cuales los Koyanim bendicen a la gente 4 veces en el día? Eiluain dice la Mishnah en Tainis. Estos son los siguientes 3 días. Uno es en los días de ayuno. Es decir, ayunos por la lluvia. La gente ayunaba, como vamos a estudiar ampliamente en el tratado de Tainis, la gente ayunaba cuando no caían lluvias en los momentos adecuados en la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel necesita lluvias, sí o sí no tiene ríos, por así decir, para regar los campos, etc. Bema'amodois es el segundo. Ma'amodois significa un grupo de judíos, no koyanim ni levim, israelim, comunes, por así decir, que estaban en el Beis Hamikdash, en el templo, en representación de todo el resto del pueblo de Israel para presenciar los korbanes, las ofrendas, y solían decir, recitar ciertas cosas, etc. Uve Yom Kippur, y la tercera vez es en Yom Kippur. Pregunta la Gemara, ¿qué significa esto? ¿Que se cierra los portales? ¿Es una plegaria? ¿Es un qué? ¿Qué es? Rav Omar Tzloisa Yesiros. Rav dice, esto es una plegaria adicional. Sí, es efectivamente una plegaria. Ushmuel Omar Ma'anu Mechayenu. Y Shmuel dice, no es una plegaria adicional. Es simplemente una especie de súplicas que la gente agregaba en esos días especiales. Dadas estas dos opiniones, Meisivei, en la yeshiva, por así decir, en la casa de estudios, tenían una contradicción, vamos a ver, contra Shmuel. Oir Yom Kippurim, la noche, digamos, que comienza Yom Kippur, al día del perdón, Mispal el Sheva. La persona rezaba la noche de Yom Kippur 7 bendiciones. No es el momento ahora para explicar toda la estructura de las bendiciones y de la plegaria, etc. Pero son básicamente 3 bendiciones antes, 3 bendiciones después. Las 3 bendiciones antes hablando de la grandeza de Dios, las 3 bendiciones después agradeciendo. Y en el medio había a veces peticiones durante el día, o había a veces simplemente una bendición única. Por eso dice 7, 3, 1, 3.
Tres bendiciones, una bendición, tres bendiciones que representan el día especial. En Shabes es una bendición que tiene que ver con Shabes. En Yom Kippur es una bendición que tiene que ver con Yom Kippur. Entonces, dice la Braisa así: Or Yom Kippur y mispale Sheva un misvad. Beshachris, a la mañana, la noche de Yom Kippur, la persona reza 7 bendiciones y se confiesa. Beshachris, a la mañana mispale Sheva un misvad. Reza 7 bendiciones y se confiesa. Ubemusaf mispale Sheva un misvad. En la plegaria adicional reza 7 bendiciones y se confiesa. Bemincha mispale Sheva un misvad. A la tarde reza 7 bendiciones y se confiesa. Beneila mispale Sheva un misvad. Entonces vemos claramente, en la Neila también reza 7 bendiciones y se confiesa. Vemos claramente que es una plegaria adicional, como dice Rav. No como dice Shmuel. La Gemara dice, Tnaihi, momentito, esta discusión entre Rab y Shmuel, que eran dos Amoiroim significa personajes, rabinos de la época de la Gemara, es decir, aproximadamente desde el año 250 hasta el año 450. Esta misma discusión es un Tnai, es una discusión entre dos Tanoim de la época de la Mishnah, es una discusión anterior. De Tanya aprendimos en una Braisa, que por supuesto la Braisa es de la misma época que la Mishnah. Yom Kippur, a la noche, el día del perdón a la noche, la persona reza 7 bendiciones, como explicamos anteriormente, y se confiesa. Y termina con el vidui, con la confesión. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rashi explica qué significa termina con el vidui. En lugar de terminar la plegaria del medio, dijimos que eran 3 adelante, 3 atrás y una en el medio. En lugar de terminar la plegaria en el medio diciendo que Dios es Mekadesh Israel, Dios santifica al pueblo de Israel, debería terminar con vidui, es decir, con una confesión, una especie de confesión, petición a Dios por perdón. Es decir, que la plegaria termina, que Dios es un Dios perdonador, etc. Eso es lo que dice Rabbi Meir. Debería terminar diferente. Discute con Jajom y con los sabios que dicen simplemente discutiendo cómo termina la plegaria. Ok. Ve Jajom y Mombrim, dicen nuestros sabios, Mispal el Sheva reza 7 bendiciones. Es decir, estamos hablando del final de Yom Kippur. Y si quiere terminar con la confesión, puede terminar con la confesión, pero puede terminar también de otra manera. Mekadesh Israel, Beazmanim, que Dios santifica al pueblo de Israel y los tiempos. Sea como fuere, vemos que claramente hay una plegaria, Im Hasheija, con el atardecer, con el anochecer de Yom Kippur. Hay una plegaria más. Tiyuvta de Shmuel. Tiyuvta. Evidentemente vemos una contradicción de Shmuel. Contradicción cuando el Talmud trae esta expresión, Tiyuvta de tal, Tiyuvta, contradicción de tal rabino. Contradicción significa que ya está, ya perdió, por así decir. Tiene una braisa que claramente dice, tanto Rabbi Meir como Jajomim, es decir, todas las opiniones que encontramos dando vueltas, opinan que efectivamente se reza una plegaria adicional al atardecer, hacia el final de Yom Kippur. Podemos discutir cómo termina la plegaria, pero hay una plegaria más. No es simplemente decir, bueno, ¿qué va a ser? Un vidu y una confesión más, sino que hay una plegaria. Ula Barav, Ula, el hijo de Rav, Nachis Kamederove, bajó, traducción literal, bajó frente a Rove, eran dos sabios acá. Bajó significa que fue a ser Hazan, fue a ser el líder de la congregación, evidentemente en Yom Kippur. Posach Beato Bejartonu, empezó la plegaria del medio, las primeras 3 bendiciones y las últimas 3 bendiciones, todos los días del año son iguales, pero en todas las plegarias, pero la del medio va cambiando. Entonces empezó diciendo, Ato Bejartonu, tú nos elegiste entre las naciones y los lenguajes, etcétera, etcétera, como están los Sidurim en los libros de rezo, los Magzairim, los libros de rezo de Yom Kippur, etcétera. Y terminó diciendo, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? Y fue alabado. Muy bien, terminaste muy bien el rezo. Se ve que no tenían un sidur, un rezo concreto, un libro del cual rezar. Entonces había diferentes versiones. Rove le dijo, muy bien, terminaste muy bien. Acá hay diferentes versiones sobre cómo viene la Gemara, pero vamos a ver cómo está escrito acá. Rav Huna bred Rav Nasan, Rav Huna hijo de Rav Nasan, Omar dijo, Yochid oimbra achar tefilase. El individuo puede decir esto después de su tefila, después de su rezo. Es decir, que posterior a la tefila, al rezo de Neila, debería decir Ma'onu mechayeinu, que somos nosotros, que nuestra vida con todo el resto del rezo. ¿Qué pasó acá?
Por un lado tenemos Ula Barrav. Ula Barrav evidentemente terminó diciendo la tfila de Neila, la plegaria adicional de Yom Kippur, el día del perdón, diciendo Ma'ana Mechayenu. Pero él estaba, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? Pero él estaba rezando para toda la congregación. Y agrega Rabuna, Rabuna Bred Rav Nathan, que el individuo también lo tiene que decir, después de su propia tfila, después de su propio rezo. Después el líder de la congregación lo va a decir para todos, pero el individuo también lo tiene que decir en su propio rezo. Punto. Omar Rav, dice Rav, esto nos va a llevar casi hasta el final de la página que viene. Omar Rav, tfilas neila, poiteres shel arvis. Dice Rav, la plegaria de Neila, que se dice hacia el final de Yom Kippur, exentúa la plegaria de la noche. Es decir, no es necesario que digas la plegaria de la noche. Una vez que dijiste Neila, ya terminaste. Esa noche no hay otra plegaria. Punto. Rav sigue su propia lógica. ¿Por qué dice que Neila, la plegaria de esta plegaria, que todavía no sabemos el horario exacto, esto es lo que estamos empezando a discutir, la plegaria de Neila, del cerrado, lo que cierra Yom Kippur, digamos, la última plegaria de Yom Kippur, exentúa la necesidad de hacer una plegaria más a la noche, que ya sería el comienzo del próximo día, pero no es necesario decir Rav, porque ya dijiste Neila. Rav sigue sus propias lógicas. De Amar, porque Rav dice que Neila, justamente como dijimos antes en su discusión con Shmuel, es una plegaria adicional, no es simplemente un vidu y una confesión, sino que es una plegaria adicional. Y por cuanto ya rezaste una plegaria adicional en el día de Yom Kippur, ya no necesitas más. Más no es necesario. Pregunta la Gemara, ¿un miyama rabaje? ¿Acaso Rav dijo esto? ¿De que Neila exentúa la plegaria de la noche? ¿Acaso no dijo Rav alaja que dibria oimer tfila salvis reishus? ¿Acaso no dijo Rav, y esto es una discusión enorme en Brojois, en otro tratado talmúdico de bendiciones, ¿acaso no dijo Rav que la ley, la halajá, es como a la opinión que dice que la plegaria de la noche es optativa? ¿Qué quiere decir esto? Hay una discusión enorme si es optativa u obligatoria. La halajá es que hoy en día la aceptó todo el pueblo de Israel y por lo tanto es obligatoria, pero originalmente era optativa. Acá está diciendo Rav que la halajá es, la ley es como la opinión que dice que la plegaria de la noche es optativa. Y si la plegaria de la noche es optativa, ¿qué significa que Neila es poiteres, exentúa la plegaria de la noche? Quiere decir que la plegaria de la noche es obligatoria para Rav. Si Rav está diciendo que hay otra plegaria que la exentúa, si vos estás exento de algo porque estabas obligatorio y ahora estás exento, por cuanto hiciste alguna actividad. ¿Cuál? Neila. Pero entonces es obligatoria, porque hay otra cosa que te exentúa. Pero Rav dice que es optativa, es opcional, optativa, no es obligatoria. Entonces, responderá que ¿por qué está diciendo Rav dos cosas que se contradicen? Responderá Gemara, le libre oimer joivaka amar. Rav está hablando según la opinión que dice que la plegaria de Neila es una obligación. Perdón, la plegaria de la noche es una obligación. Rav está diciendo, según la opinión que dice, que la plegaria de la noche es una obligación. Entonces, para esta opinión, la plegaria de Neila también exentuaría la plegaria de la noche. Punto. Meisive. En la Gemara plantearon una contradicción, en la Yeshiva, perdón. En la casa de estudios plantearon una contradicción. La noche, el comienzo de Yom Kippur, Mispal el Shevu Misvad. Rezás 7 veces y te confesás. Shachris Shevu Misvad. A la mañana rezás 7 veces y te confesás. Musaf Shevu Misvad. En la plegaria adicional rezás 7 veces y te confesás. Ubeneilo Mispal el Shevu Misvad. En la plegaria adicional de Yom Kippur, Neilo, cuando se cierran los portales, etcétera, o del cielo o del templo, no importa, rezás 7 veces y te confesás. Arvis, continúa la braisa. A la noche, o sea, el final de Yom Kippur, Mispal el Sheva, Me'ein Shmone Esre. Rezás 7 bendiciones, pero la del medio no es una bendición completa. Es similar, Me'ein, similar a 18 bendiciones, porque ya terminó Yom Kippur. Rashi explica, y no voy a entrar en los detalles, que se llama Havinainu. Havinainu es una plegaria que solían decir los trabajadores que estaban muy ocupados y no podían tomar del tiempo que les estaban pagando para trabajar para rezar. Entonces rezaban una plegaria cortita que empezaba con esa palabra Havinainu, haznos entender, etcétera, que reemplazaba las 18 bendiciones que eran más largas. Havinainu. Esto es lo que dice Me'ein Shmone Esrei. Pero sea como fuere, similar a las 18 bendiciones, una plegaria corta que incluía conceptos de las 18 bendiciones. Sea como fuere, vemos claramente
que a la noche también había una plegaria. ¿Cómo dice Rav? Que la plegaria de Neila exceptúa la plegaria de la noche. Vemos claramente que no, porque está la plegaria de Neila y la plegaria de la noche separadas. Por así decir, entre paréntesis, la Braisa dice, Rabbi Hanina ben Gamliel, Mishma Boisov, dice Rabbi Hanina ben Gamliel en nombre de sus padres, Mispalel Shmone Esrei Shleimois. No, tenés que rezar, al final de Yom Kippur tenés que rezar las 18 bendiciones completas. ¿Por qué? Pasamos a Peijes Amud Alef, 88a, Mipnei Shetzarich lo imar Havdalah bechoin adoas. Porque tenés que decir a Havdalah, separar entre el día santo de Yom Kippur y el día mundano del día siguiente a Yom Kippur en la primera de las 18 plegarias. Pero tenés que decir la plegaria, el rezo, la oración entera, la braja entera, esa bendición entera. Atajoin lo das, tú, gracias al hombre con entendimiento, etc. Tenés que decirla entera, de manera tal que puedas en el medio decir, por así decir, inyectar Havdalah, un texto que efectivamente separa, reconocemos la separación entre el día santo y el día mundano. Ya que tenés que decir la primera de las bendiciones, de las 12 bendiciones en el medio, 3 adelante, 3 atrás, y en el medio tenés que decir una bendición entera, pues entonces decís todas las bendiciones enteras. No digas Havineinu, esta bendición que incluye a todas en una sola, 18 en una, por así decir, o 12 en una. Sea como fuere, vemos claramente que la opinión de Rav es equivocada. Rav decía que hay una opinión que dice, para él no, pero hay una opinión que dice que la plegaria de la noche es obligatoria. Y según esa opinión, la plegaria de Neila, el segundo punto, la plegaria de Neila exceptúa la plegaria de la noche. Pero encontramos una braisa que dice claramente que hay que hacer la plegaria de Neila y la plegaria de la noche. ¿Ok? Discuten si la plegaria de la noche es entera o es una parte. Esa es otra cuestión. El punto es que existe la plegaria de Neila y separada de esa plegaria, una plegaria de la noche. No es que una exceptúe la otra. Responde la Gemore en la segunda línea de 88. Apeijes Amud Alef, Tenaihi. Es una discusión entre los Tanaim. Si efectivamente Neila exceptúa la plegaria de la noche o no. ¿Cuál es la discusión? De Taño aprendimos en una braisa lo siguiente. Kol Hayabe Tevilois, todas aquellas personas que están obligadas a ir a la mikve. La mikve es un baño ritual en donde la persona se sumerge para purificarse de diferentes tipos de impurezas o para terminar un proceso de purificación. Todas las personas que tienen que ir a la mikve porque tienen algún tipo de impureza, van efectivamente a la mikve, se pueden sumergir como corresponde en el día de Yom Kippur. Paréntesis, el Shulchan Aruch, el Código de la Judía, dice claramente, hoy en día no hacemos esto. Pero esto es lo que dice la Braisa. Hoy en día no se aplica esto, pero esto es lo que dice la Braisa. ¿Quiénes son estos personajes que tienen que ir a la mikve, al baño ritual? Nida, una mujer que estuvo con el periodo menstrual y terminó. Violeides, una mujer que dio a luz y ya se purificó. Toivlois kedarkan, Beleil Yom Kippur. Ellas van a la mikve la noche de Yom Kippur también, cuando empieza Yom Kippur. Baal Kri, un hombre que vio una emisión seminal involuntaria. Toivel Behoile Hadaminje. Puede ir durante el día de Yom Kippur a la mikve, al baño ritual. Ya aclaré que esto no se aplica hoy en día, hasta la plegaria de Minje, hasta la plegaria de la tarde. Y esto excluye Neila. Ahora vamos a ver por qué. Esto excluye Neila. Paréntesis. Ezra HaSofer, quien fue el líder del pueblo israelí que reconstruye el segundo templo, etc. No lo hizo él con sus manos, por supuesto, pero quiere decir que era el líder del pueblo israelí en la reconstrucción del segundo templo. Él hizo un decreto. El decreto es que una persona que tuvo intimidad con su esposa o simplemente vio una emisión seminal, sea cual fuera la razón por la cual vio la emisión seminal, el punto es que esta persona no puede estudiar Torah hasta que vaya a la mikve. Lo interesante es, y esto lo escriben los comentaristas, esto está en el Talmud, etc., que la mayoría de la gente no pudo soportar este decreto. Fue demasiado difícil. Entonces, o la gente dejaba de estudiar Torah, pero la gente no dejaba de tener intimidad, etc. Que la intención de todo este decreto era que los Talmidei Jajomim, los estudiosos de la Torah, no estén todo el día, así está escrito literalmente, no estén con sus esposas como los Tarnegoilim, como los gallos, que están con una gallina, otra gallina, una atrás de la otra, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esto, él puso una especie de condición. ¿Qué? ¿Ahora querés estudiar Torah? Anda a la mikve primero. Anda primero al baño ritual. Pero no se esparció esta cana, este decreto en el pueblo de Israel. Era muy difícil, entonces se anuló. Quedó anulado totalmente.
Existe el concepto de berrujnius, espiritualmente hablando, y los hasidim van a la mikve todos los días a la mañana, pero el punto es que no es una obligación. Ok. Dicho esto, por esto el Baal Kri, en nuestra braisa, aquella persona que tuvo una emisión seminal, o porque tuvo intimidad, o porque fue sin querer, etc., puede ir a la mikve hasta Minje, hasta la plegaria de la tarde. Pero después de Minje viene Neila. No, por Neila no. ¿Por qué? Porque esta opinión, que es Rabbanan, lo llamamos así, Rabbanan, nuestros sabios, no sabemos quién es, lo llamamos Rabbanan, opinan que la plegaria de Neila se puede decir a la noche. Y efectivamente exentúa la plegaria de la noche de ese día. Esto es lo que había dicho Rab. Rabbi Yoisi Oimer, Rabbi Yoisi dice, Kolayem Kuloy, todo el día puede ir a la mikve, porque para Rabbi Yoisi Neila hay que decirlo durante el día. Entonces, si el tipo está con su emisión seminal porque en Yom Kippur, etc., entonces puede ir a la mikve antes de decir Neila. Hoy en día ya dije que no se aplica, pero esto es lo que dice Rabbi Yoisi. Entonces aquí tenemos claramente una discusión entre Rabbanan y Rabbi Yoisi. Si la plegaria de Neila se dice a la noche o no. Para Rabbanan, la plegaria de Neila se dice a la noche. Esto es como dijo Rav, que exentúa la plegaria de la noche, que sería la primer plegaria del próximo día. Pero exentúa la plegaria de la noche, la plegaria de Neila. Para Rabbi Yoisi no. Para Rabbi Yoisi Neila tiene que ser dicho de día. Por eso puede ir a la mikve para decir Neila. Bien. Ahora la que trae otra braisa o remino. Encontramos una contradicción a lo que acabamos de decir. Hazov, una persona que vio una emisión, que no necesariamente un hombre seminal, sino que alguna cosa que vio por el miembro, etc. Hazov, una mujer que vio sangre por abajo, que no era directamente nida, no era periodo menstrual, sino que es alguna otra cosa. Hametzoira, una persona que tenía tzoraz y se curó, un hombre que tenía tzoraz, esta enfermedad milagrosa que le aparecían manchas en la piel, etc., y se curó. Hametzoirás, una mujer que tenía esta enfermedad y se curó. Uboy el nido, un hombre que tuvo intimidad con una mujer que estaba en su periodo menstrual. Utumeimeis, y una persona que estaba impuro porque tocó un muerto, porque estaba en un cuarto con un muerto, etc., impureza de muertos. Toivlin que darkan beyom kippurim. Pueden ir a la mikve normalmente en Yom Kippur, de vueltas, no se aplica, pero esto es lo que dice la braisa. Ni Davieledes Toibles que darkan beleile Yom Kippur. Una mujer que está con su periodo menstrual y terminó, por supuesto. Y una mujer que dio a luz y terminó su periodo, su proceso de pureza. Pueden ir a la mikve la noche de Yom Kippur normalmente. La persona, el hombre que vio una emisión seminal durante Yom Kippur, puede ir a la mikve durante todo el día entero. Rabbi Yoisi hoy merece Rabbi Yoisi, mira Minjo la Maila, en Yahol Litvoil. Desde Minje en adelante, si ya dijo la plegaria de Minje, y ahí es donde vio una emisión seminal, en Yahol Litvoil, yo no puedo ir a la mikve. Es una contradicción directa con lo que acabamos de decir. Acá, en esta segunda braisa, tenemos a Rabbanan, que no sabemos quiénes son, y tenemos a Rabbi Yoisi, el mismo personaje que vimos antes, Rabbi Yoisi. En la primera braisa, Rabbi Yoisi dice que la persona puede ir a la mikve con la Yom Kule todo el día. En la segunda braisa, el mismo Rabbi Yoisi dice, mira Minjo la Maila, en Yahol Litvoil. Desde Minje en adelante no puede ir a la mikve. Un momento, ¿puede ir a la mikve o no puede ir a la mikve? Dos braises, mismos personajes, por así decir, Rabbanan discutiendo con Rabbi Yoisi, y dice justamente lo opuesto en las dos braises. La Gemara no lo dice, pero Rashi usa la clásica expresión, Kasha de Rabbanan ad Rabbanan, Kasha de Rabbi Yoisi ad Rabbi Yoisi. Esa es la pregunta en la opinión misma de Rabbanan. Rabbanan se contradicen consigo mismos y Rabbi Yoisi también se contradice consigo mismo. La Gemara responde, lo hay Kasha. No es una contradicción. Punto. No es una contradicción. Una braisa está hablando donde la persona ya dijo la plegaria de Neila. Esta sería la segunda braisa. Rabbi Yoisi dice, no puede ir a la mikve. Si ya dijo Neila durante el día, ya está, ya terminó su obligación de Yom Kippur. Entonces, ¿por qué le vas a permitir ir a la mikve en Yom Kippur, al baño ritual, bañarse, etcétera? Que no se puede bañarse en Yom Kippur, ya lo estudiamos. Entonces, ¿por qué le vas a permitir si ya terminó todas sus obligaciones, digamos, de plegarias de Yom Kippur? Entonces, la segunda braisa dice, como Rabbi Yoisi opina, no se puede ir a la mikve desde Minje en adelante, porque ya dijo Neila durante el día. Y la primera braisa es que el tipo todavía no dijo Neila. Ya dijo Minje, en la opinión de Rabbi Yoisi, ya dijo la plegaria de la tarde, todavía no dijo Neila, tuvo una emisión seminal que vaya a la mikve para decir Neila con pureza. Punto. Esto es lo que nos explica las dos braisas. Pregunta la Gemara, a propósito no expliqué la opinión de Rabbanan, explicamos a Rabbi Yoisi. Listo, Rabbi Yoisi no se contradice.
Pregunta la Gemore, y de Tzale, si la persona ya dijo el rezo, Maitai Mayo de Rabbanan. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan? La segunda braisa tiene un problema, por así decir. ¿Cuál es el problema? La segunda braisa Rabbanan, nuestros sabios, que los llamamos así porque no sabemos quiénes son, nuestros sabios dicen, Toivel v'hoilech kol hayom kuloi. Puede ir a la mikve todo el día. Todo el día, ok, todo el día. Momento, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando esta braisa? Que puede ir a la mikve todo el día, que ya hizo de Tzale, ya hizo la plegaria de Neila durante el día. A pesar de que para Rabbanan ya estudiamos que puede decirle a la noche, ponerle que el tipo lo dijo a la tarde, lo dijo durante el día, ya dijo Minje, dijo la plegaria de la tarde, y ahora dijo Neila a la tarde, y ahí tuvo una emisión seminal, después de Neila, y Rabbanan dicen que vaya a la mikve, todo el día. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan acá? Porque para Rabbanan, Neila se puede decir a la noche, y el tipo ya cumplió sus obligaciones de Yom Kippur, porque dijo Neila durante del día, porque quiso, no interesa por qué. El punto es que ya rezó. Sali significa tzloisa, rezo. Ya rezó el tipo. Entonces, ¿por qué Rabbanan le permiten ir a la mikve a este tipo? Rabbi Yosi no le permite ir a la mikve porque ya cumplió las obligaciones de Yom Kippur. A pesar de que Rabbi Yosi opina que puede rezar a la tarde, Neila, pero ya lo hizo. Entonces, ¿para qué vas a ir a la mikve? Espera hasta la noche y anda a la mikve a la noche. ¿Por qué tenés que desplazar la prohibición de bañarse en Yom Kippur yendo a la mikve cuando no tenés nada más que hacer en Yom Kippur? Quédate sentado mirando el techo, leyendo Tehilim, lo que sea, salmos, y después a la noche vas a la mikve. Pero Rabbanan no entendemos. ¿Por qué Rabbanan le permiten ir a la mikve durante el día? Responde la Gemore, Kasabre Rabbanan Tvila Bismana Mitzvah. Responde la Gemore, otra cosa súper importante en el mundo de la halajá. Opina Rabbanan, sabre Rabbanan, opina Rabbanan, Tvila Bismana, sumergirse, ir a la mikve para purificarse, etc., en el momento que corresponde, mitzvah. Es una mitzvah. Es lo que hay que hacer. Entonces, a pesar de que el tipo, para Rabbanan, ya terminó las obligaciones de Yom Kippur, porque ya dijo Minje, ya dijo Neila también, y ahora había una misión seminal, tenés que ir a la mikve. Y en cuanto surge la obligación sobre la persona de ir a la mikve, es una mitzvah, es correcto, lo adecuado, etc., ir a la mikve inmediatamente. Por eso le permiten durante Yom Kippur, de vuelta, a pesar de que ya terminó sus obligaciones, ir a la mikve. Pregunta la Gemore, Miklal de Rabbi Yosi Sabar Lav Mitzvah. ¿Vas a decir que Rabbi Yosi opina que ir a la mikve en el momento adecuado no es una mitzvah? Porque evidentemente Rabbi Yosi dice que no puede ir a la mikve si ya cumplió sus obligaciones de Yom Kippur. ¿En serio? ¿Me vas a decir que Rabbi Yosi opina que no es una mitzvah, tvila bismano? Ir a la mikve en el momento adecuado no es una mitzvah. ¿Ves, Ataño? ¿Acaso no aprendimos en una braisa que sí es una mitzvah para Rabbi Yosi? Vamos a ver. Harei, shehoyo shem, kosval besorei. Ponele que esta persona tenía el nombre de Dios escrito sobre su piel, en alguna parte de la piel. No estamos diciendo que hay que ir a hacerlo, que está permitido, no, pero el tipo en la práctica tenía el nombre de Dios escrito en algún lugar. Que este tipo no se bañe, porque si se baña se puede borrar el nombre de Dios, está prohibido borrar el nombre de Dios. Que no se unja con algún aceite o lo que sea, porque se le puede borrar. Pero lo llamo y que tampoco se pare, tampoco pase, digamos, por un lugar sucio, porque está faltándole el respeto al nombre de Dios. Nizdam no lo las mitzvah, pero si se le apareció la necesidad, digamos, oportunidad o lo que sea, de ir a la mikve por mitzvah, no por pureza adicional, ni porque, no, es una mitzvah porque tuvo relaciones, porque o lo que sea, tiene que ir a la mikve. ¿Qué hace? Tiene el nombre de Dios, se le va a borrar. Koire halav gemi, que ate, que envuelva sobre este nombre de Dios algún tipo de tela, alguna cosa así. Veyoiret vetoivel, y que baje, porque la mikve por supuesto es un pozo, por así decir, que baje y que se sumerja. Esto es lo que dice Rabbanan. Rabbi Yosi Oimer, Rabbi Yosi dice, Yoiret vetoivel kedarkoi. No, tiene que ir a la mikve, es una mitzvah. Entonces que vaya normalmente, que tiene que atarse una cosa sobre el nombre de Dios, ¿no? Que anda normalmente a la mikve. Solamente no lo raspes, por así decir, no raspes el lugar en donde está el nombre de Dios, porque con tus propias manos lo estás borrando. Esto es lo que dice la Braisa. Y en el lugar en donde aparece esta Braisa en la Gemora, en otro lado, la
La ley es de bitvila bismana mitzvah plig. La discusión aquí sobre si hay que atar una tela o algo así sobre el nombre de Dios o no es necesario. La discusión acá entre Rabbanan y Rabbi Yossi es si es una mitzvah ir a la mikve en el momento adecuado. ¿Qué pasa si no tenés un gmi? No tenés esta tela, no encontrás una tela por ningún lado para atarte sobre el nombre de Dios, pero tenés que ir a la mikve. Rabbanan te va a decir, ok, espera hasta que encuentres una telita y ahí vas a la mikve. Y Rabbi Yossi te va a decir, no, anda ahora a la mikve, es una mitzvah ir a la mikve ahora. Entonces, tenemos un problema. La braisa que trajimos antes del Zavi Zava, para poner en la cabeza, tenemos en esta página tan cortita, que ya estamos terminando, tenemos 3 braisas. La primera braisa entre Rabbanan y Rabbi Yossi está discutiendo si Neila, la plegaria de Neila se puede decir a la noche o no. Punto. La segunda braisa entre Rabbanan y Rabbi Yossi, que ahora vamos a ver quién era este Rabbi Yossi, está discutiendo si Tvila Bismana mitzvah o no. Si ir a la mikve en el momento adecuado es una mitzvah o no. Esta tercera braisa que estamos trayendo entre Rabbanan y Rabbi Yossi también está discutiendo si Tvila Bismana mitzvah o no. Perdón, si ir a la mikve en el momento adecuado es una mitzvah o no. Están discutiendo esta misma cosa también. Y aparecen las 3, Rabbanan y Rabbi Yossi. Y nosotros podríamos confundir y pensar que son todos los mismos Rabbanan y todos los mismos Rabbi Yossi. Y acá se nos hizo una confusión enorme en la cabeza. Es siempre el mismo Rabbanan, siempre el mismo Rabbi Yossi, y es contradictorio. Las primeras 2 braises las resolvimos bastante bien. Un caso ya hizo el rezo y otro caso no hizo el rezo. Pero la segunda braisa con la tercera se contradicen claramente. En donde, según la segunda braisa para Rabbi Yossi, no es una mitzvah ir a la mikve en el momento adecuado, cuando surge la obligación. Y según la tercera braisa, es una mitzvah para Rabbi Yossi ir a la mikve en el momento adecuado, cuando surge el momento, cuando surge la situación. Responde la Gemara, ¡ay, Rabbi Yossi bar Yehuda! No, vos pensaste que era siempre el mismo Rabbi Yossi. No es. La braisa del medio, la segunda, es Rabbi Yossi bar Yehuda. Es otro Rabbi Yossi. La primera braisa es Rabbi Yossi ben Halafta. Es el clásico Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ben Halafta. La segunda braisa es Rabbi Yossi bar Yehuda. Y la tercera braisa que dice que es una mitzvah en la mikveh en el momento adecuado es Rabbi Yossi ben Halafta. La primera y la tercera es el mismo Rabbi Yossi ben Halafta. Él está de acuerdo y la opinión de él es que es una mitzvah ir a la mikveh en el momento adecuado. Y Rabbanan no necesariamente opinan esto. No necesariamente. Vemos que Rabbanan de la segunda braisa no es el mismo que Rabbanan de la primera braisa. Rabbanan para la primera braisa no es una mitzvah ir a la mikveh en el momento adecuado. Rabbanan de la segunda braisa es una mitzvah ir a la mikveh en el momento adecuado. Y ellos discuten con Rabbi Yossi bar Yehuda. Pero Rabbanan de la primera braisa no es el mismo y discuten con Rabbi Yossi ben Halafta. Y la tercera, Rabbanan de la tercera braisa, puede ser que sea el mismo que la primera o no, no sabemos porque no está el nombre, pero claramente la primera y la tercera braisa son Rabbi Yossi ben Halafta, donde es una mitzvah ir a la mikveh en el momento adecuado. De Tania, porque aprendimos en una braisa, Rabbi Yossi bar Yehuda oimer, dice Rabbi Yossi bar Yehuda, es suficiente que la mikveh esté al final. Esto es una cosa larga, Rashi mismo explica en la Gemara en Nida, en todo lo que tiene que ver con una mujer que tiene que ir a la mikveh, al baño ritual, por periodo menstrual, etcétera, etcétera. No importa todo el asunto, la cuestión es que llevaría un montón de tiempo solamente leer el Rashi y en traer toda la Gemara. No es el momento ahora para esto. El punto es que claramente Rabbi Yossi bar Yehuda dice, en un caso en el cual por la razón que sea, una mujer tendría que ir un montón de veces a la mikveh, porque tiene un periodo extraño, que viene sangre, no sangre, etc. Entonces los Rabbanan, nuestros sabios, por así decirlo, hacen ir a la mikveh un montón de veces. Viene Rabbi Yossi bar Yehuda y dice, no, es suficiente que vaya una vez. Cuando termine todo el proceso, que vaya a la mikveh y ya está. Entonces, claramente, para Rabbi Yossi bar Yehuda, no es una mitzvah, no es un precepto ir a la mikveh en el momento adecuado. Porque dice, no, espera, cuando termine todo el proceso, a pesar de que podría haber ido a la mikveh en el medio, que vaya al final y ya está. Ese es Rabbi Yossi bar Yehuda, y ese es el personaje que discute en la segunda braisa que trajimos en nuestra página, que empieza Zava, Zava, etc. Ese es Rabbi Yossi bar Yehuda. Punto.
La línea empieza Bajareina. Tano Rabbanan, este es el final de la Gemara. Yuma. Tano Rabbanan, enseñando a nuestros sabios, Arroye Kribe Yom Kippurim. Una persona que ve una emisión seminal en Yom Kippur. Yoiret Betoivel. Baja y se sumerge en la mikve, por supuesto. Vela Erev Yeshavshev. Y hacia el atardecer, cuando termina Yom Kippur, que se limpie bien, que se sacuda, por así decir, que se Shafshev significa limpiarse bien, sacarse todas las cosas que podrían interrumpir entre el cuerpo y el agua. Cuando la persona va a la mikve hay una cosa que se llama hatzitza. Hatzitza significa que no puede haber nada que interrumpa entre el cuerpo y el agua. Y la persona tuvo una emisión seminal y probablemente se le secó o lo que sea, tiene ahí en el cuerpo pegoteado algo. Entonces la Braisa dice que vaya a la mikve y a la noche que se limpie, porque podría haber sido hatzitza. Podría haber habido una interrupción entre el agua y el cuerpo. Pregunta la Gemara. ¿Los eres? Pregunta. ¿A la tarde? Cuando termina. Después de que ya fue a la mikve y tenía algo que interrumpía entre el cuerpo y el agua porque estaba pegoteado en el cuerpo. Los eres. Lo que fue. El tipo fue a la mikve en Yom Kippur, tenía hatzitza, tenía algo que interrumpía entre el cuerpo y el agua. ¿Y ahora para qué se va a limpiar? Si ya fue a la mikve. Tiene que ir a la mikve de vuelta, pero primero limpiate y después vas a la mikve. No, ok, entonces hay que cambiar la braisa. La braisa tiene una palabra errónea. Mi boerev, desde el atardecer anterior y es shavshev. Es decir, antes de Yom Kippur, esto nadie lo hace, obviamente no es una mitzvah ni nada por el estilo, pero antes de Yom Kippur, limpiate bien el cuerpo, porque si vas a tener que ir a la mikve en Yom Kippur, por lo menos que no tengas hatzitza, que no tengas nada que interrumpa, ninguna suciedad pegoteada al cuerpo, que interrumpa entre el cuerpo y el agua. Acá hay unos paréntesis, que evidentemente en algunas versiones están, ¿no? Kasabor mitzvah shavshev, esta braisa opina, que es una mitzvah limpiarse bien el cuerpo antes de ir a la mikve para que no haya hatzitza, para que no haya nada que interrumpa entre el cuerpo y el agua. Tana Kamei de Rav Nachman. Enseñó un Tana, un maestro, frente a Rav Nachman. Una persona que ve una emisión seminal, por supuesto involuntaria, en Yom Kippur, sus pecados están perdonados. Pregunta la Gemara. ¿Acaso no aprendimos otra braisa que parece contradecir todo esto? Tus pecados están ordenados frente a Dios. Yo te voy a recontra castigar. ¿Qué me decís que sus pecados están perdonados? Sus pecados están ordenados. Mai sedurin limogen. ¿Qué significa ordenados? Ordenados para ser perdonados. Dios los pone uno al lado del otro, los ordena, por así decir, y los perdona. Tana de Bei Rabbi Shmuel enseñó maestro de la casa de Rabbi Shmuel, Arroye Kribe Yom Kippurim, Ida Kol Hashana Kula. Una persona que ve una emisión seminal en Yom Kippur, que se preocupe durante todo el año, este año puede ser que fallezca. Vimal Saleshana, pero si no falleció durante ese año, Muftach Lo Shehu Ben Oilamabo. Está asegurado que tiene el mundo por venir. Omar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, dice Rav Nachman Baritzchok, Teida, ¿sabe? ¿Cómo sabes que tienes el mundo por venir si pasó todo un año después de que vio una emisión seminal en Yom Kippur? Por supuesto involuntaria, está prohibido tener intimidad en Yom Kippur, etc. Teida, ¿sabe? Todo el mundo tiene hambre entre comillas, hambre de intimidad, ¿no? Porque no se puede tener intimidad en Yom Kippur, es una de las 5 prohibiciones de Yom Kippur, etc., como ya estudiamos. Pero usa bella, y está satisfecho, porque de alguna u otra manera, involuntariamente, sintió, digamos, el placer de la intimidad, etcétera, etcétera. Esta es la última frase de la Gemara, Kiyasa Ravdimi. Cuando vino Ravdimi era uno de los personajes, Ravdimi viajaba entre Babel y Eretz Israel, entre la tierra de Israel y Babilonia, llevando información de acá para allá. Kiyasa, cuando vino a Babilonia, Ravdimi, Omar, dijo así, Mapesh Hayei, Sage Yumaske. Una persona que ve una emisión seminal involuntaria en Yom Kippur, Mapesh Hayei, va a tener mucha vida. Él va a tener vida, un masque, y va a tener vida de su descendencia. Rashi trae, y Toisos dice lo mismo, básicamente interesante. Esta persona que vio una misión seminal en Yom Kippur, va a tener vida, y sus hijos y nietos también van a tener vida. El Siman, ¿cuál es? Irezera, esto es un versículo en Ishaya, en el 53. Irezera, una persona que ve simiente, una misión seminal, y Yarich Yamim, va a tener una larga vida, siempre y cuando, como dijo Tana
de Beit Rabbi Shmuel que haya pasado todo el año y no le pasó nada. Si pasó un año y no le pasó nada, estamos bien. Pero si no pasó ese año, evidentemente no fue muy positivo. Rashi trae también, interesante, un comentario. ¿Por qué hay que preocuparse todo el año? Porque quizás no aceptaron su ayuno de Yom Kippur y por eso le dieron de comer, entre comillas, le dieron de comer lo que tenían para darle de comer, y es como un sirviente que le sirve un vaso, una copa con agua a su maestro y el maestro se lo tira en la cara. No me gustó tu ayuno, por eso te di de comer esta porquería, ahí tenés tu misión seminal, etcétera, etcétera. Pero si pasó todo un año, de vuelta. Omar Rabdimi, dice Rabdimi, Mapish Haye, va a tener una larga vida, Sagi Umaski. No solamente él, sino que su descendencia también. Hadran Aleach Yom Kippurim, este es el final del capítulo que se llama Yom Kippurim, Sliklo Masejes Yuma. Y terminó el tratado de Yuma. Se acostumbra, dicen nuestros sabios en la Gemara, en otro lugar, que cuando se termina la Toira, dicen Simcha Ligmara Shel Toira. Se hace una alegría, por así decir, cuando uno termina un asunto entero en Toira y un tratado talmúdico, sin duda es un asunto súper poderoso terminarlo. Así que simplemente para explicar algunas cosas que me parecieron interesantes del Rebbe, para traer y hacer una simja y conectar Hasides, el mundo hasídico con el mundo de Nikle de Toira, de la parte revelada de la Toira, hay una sija del Rebbe. Hay muchas, pero hay una sija del Rebbe de Vov Tishrei, el 6 de Tishrei, Tov Shin Chov Zayin, 1967, donde el Rebbe habló de la conexión, brevemente, de la conexión entre el comienzo del Talmud Yuma y el final del Talmud Yuma, tanto en Mishnah como en Gemara. Y es interesante. Punto número 1, el asunto de Yom Kippur es Tshuva, es el arrepentimiento, es retornar hacia Dios. Para este Tshuva tiene que haber una ajana, una preparación, así empieza todo el tratado talmúdico de Yuma, justamente, Shiva Yomim, Shiva Siomim, Kodem Yom Kippur, Mafresh, Kohen Gadol, 7 días antes de Yom Kippur se lo separa el Kohen Gadol, etc., se lo prepara, quiere decir que hay una preparación de 7 días. ¿Qué representa esta preparación de 7 días? Encontramos otro lugar donde hay una cuestión de 7 días, y cada uno de estos 7 días representa justamente uno de los días de la semana. Los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son justamente 7 días. A pesar de que se llaman Asar Yomim Sheben Rosh Hashanah y Yom Kippurim, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero claramente no son 10 días, porque Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Entonces, desde el 1 de Tishrei al 10 de Tishrei, puede haber 10 días entre ellos, porque Yom Kippur es el 10. Y sí que Rosh Hashanah son los días, Yom Kippur es un día y 7 días en el medio. Cada uno de estos 7 días representa uno de los días de la semana, en general para todo el año. Quiere decir que en el domingo de esos 7 días uno repara todos los domingos del año. En el lunes de esos 7 días uno repara todos los lunes del año. Hay una preparación para hacer tshuva. Y esa tshuva tiene que ver con esta preparación de 7 días, en donde uno debería, en todo lo que es la persona en sí, que esto es lo que representa los 7 días, los cíclicos, las emociones de la persona también, que son 7, Gesed, Gvura, etcétera, no importa los detalles. La cuestión es que la persona debería en su ser hacer una preparación para este concepto de tshuva, para este concepto de Yom Kippur. Y en esta preparación, justamente que son 7 días, encontramos interesante el comienzo del tratado talmúdico de Yuma. Habla justamente en la Mishnah, habla del Kohen Gadol, que 7 días antes de Yom Kippur lo separamos del Kohen Gadol para que nos aseguremos que no tenga un psul, nada inválido. Y el final del tratado también habla del Kohen Gadol. Interesante, el Rebbe trae el final del tratado talmúdico de Mishnah, de Yuma, trae Omar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Ashreichem Israel, dichosos el pueblo de Israel, Ifnei atem metari. Frente a quién ustedes se purifican, ¿y quién los purifica a ustedes? Avihem Sheva Shomayim, su Padre que está en los cielos, Shenemar, como está escrito. Vertiré, salpicaré sobre ustedes aguas puras y se purificarán. Y también dice el versículo, Mikveh Israel Hashem, es un baño ritual del pueblo de Israel. Dios, ¿cómo es la mikveh, el baño ritual? Purifica a los impuros. De la misma manera, Dios purifica al pueblo de Israel. Y el Rebbe trae la idea de que, de vuelta, al comienzo de la Mishnah, en el tratado de Yuma, habla del Kohen Gadol, del sumo sacerdote que se lo prepara 7 días para que no aparezca nada inválido, y se le salpica agua de la vaca roja, etcétera, durante 7 días para que esté totalmente puro y no tenga ningún tipo de impureza. En el final, también habla de lo mismo.
¿Quién es el que purifica al pueblo de Israel? Dios. Dios es el Kohen, por así decir, que purifica al pueblo de Israel. Como aparece en el tratado talmúdico de Sanhedrin, acá el Rebbe trae en la página 39a, ahí aparece que Dios es un Kohen. Dios funciona como un Kohen que nos purifica a nosotros. Entonces vemos que el comienzo y el final hablan del Kohen God, el gran sumo sacerdote, que Dios también es una especie de sumo sacerdote que purifica al pueblo de Israel. El Rebbe trae que en la Gemara también vemos en la parte, no solamente de Mishnah, sino en la Gemara también vemos una conexión entre el comienzo y el final del tratado. Porque al comienzo, de vuelta, habla de que no haya ninguna cosa inválida en el Kohen God. ¿Qué es inválido? Kri, que no tenga ninguna emisión seminal. El Kohen God así habla al comienzo, así empieza el comienzo del tratado talmúdico de Yuma. Y el final también acabamos de estudiar, habla de Kri, habla justamente de qué pasa cuando una persona ve una emisión seminal al final de Yom Kippur. Entonces vemos que el comienzo y el final del tratado hablan básicamente de los mismos conceptos, solamente que hay un Kohen God aquí abajo, un sumo sacerdote aquí abajo y un sumo sacerdote arriba, que es Dios, la parte material y la parte espiritual. Ahora bien, el Rebbe tiene una explicación muy interesante de esta última Mishnah que estudiamos sobre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva trae básicamente dos versículos. Uno es Zarakti aleichem ma'im tehirim, uteharta. Echaré, vertiré, salpicaré sobre ustedes más agua puras y se purificarán. Y después dice, Veoimer, y también hay otro versículo, Mikve Israel Hashem. Dios es una mikve, un baño ritual. ¿Por qué eran necesarios dos versículos? Ya está, es claro que Dios nos purifica y con un versículo alcanzaba. Se le explica una forma diferente de leer el versículo. Generalmente se lee, Zarakti aleichem ma'im tehirim uteharta. Yo echaré sobre ustedes aguas puras y se purificarán, como algo automático. Entonces dice, no, acá hay otra cosa. Acá hay eso, yo voy a echar sobre ustedes aguas puras, ustedes artem, y ustedes van a hacer el trabajo de purificarse. Hay dos cosas aquí. Hay dos procesos de purificación. Un proceso de purificación es vertir agua, salpicar agua de la vaca roja, impureza de muertos, etcétera, sin importar los detalles. Y el otro proceso de purificación es ir a la mikve. Y aquí es donde vemos por qué Rabbi Akiva tenía que traer dos versículos. Punto número uno está la purificación, la expiación, por así decirlo, de pecados graves. Que claramente necesitamos a Dios que nos purifique de nuestros pecados graves. Entonces, yo voy a echar sobre ustedes agua pura, pero ustedes van a tener que hacer un trabajo también, tehartem. No alcanza con lo que Dios hace, que nos purifica. Viene Yom Kippur y somos todos perdonados, qué lindo. Ustedes tienen que hacer un trabajo de tahara, de pureza, de ir a mikve, como vamos a estudiar más adelante en nombre de Rambam. Ustedes tienen que hacer un trabajo también. Chuba tiene toda una preparación, 7 días. La persona tiene que analizarse a sí mismo en toda su plenitud, por así decirlo. Entre comillas, 7 días, que es una cosa plena, como una semana, que son 7 días, algo completo. Vos tenés que analizarte completamente para hacer chuba. Pero no alcanza solamente con que venga Dios en Yom Kippur y te purifique. Vos tenés que hacer algo. Dios te tira el agua esta, Zarakti aleichem ma'im tehirim. Dios te tira las aguas puras, pero vos tenés que hacer un trabajo también. Y después, aquí va a traer otro versículo en los pecados que no son tan graves. Uno podría pensar que no necesita a Dios para purificarse. En los pecados graves necesitamos los dos procesos, las aguas puras de Dios e ir a la mikve. Ir a la mikve representa un trabajo que uno hace. Pero los pecados poco graves, uno podría pensar que uno solo lo puede expiar. No necesitamos a Dios. Con mis propias capacidades yo puedo expiarlo y hacer chuvá. Bien, el versículo dice, Mikve Israel Hashem. Dios es la mikve. Dios es el que, por así decirlo, purifica incluso los pecados menos graves. Por supuesto, está tu trabajo de tehartem. Vos tenés que trabajar con vos mismo, como explicamos anteriormente. Pero sea como fuere, la novedad, digamos, de Rabbi Akiva es que incluso los pecados menos graves también es Mikve Israel Hashem. También es Dios el que, al fin y al cabo, nos purifica. Ahora bien, ¿qué significa toda esta cosa de la mikve? Hay una frase del Rambam famosa, muy interesante, y con esto terminamos. Al final de Hilchos Mikvois, al final de las leyes de mikve, el Rambam en general, al final de sus libros, de sus 14 libros, trae alguna idea más espiritual, por así decir, más allá de la halajá, de la ley. Y al final de las leyes de mikvois, del mikve, del baño rituales, que termina el libro de Tahara, el libro del Rambam de pureza, el Rambam trae así, capítulo 11, la ley 12, no la voy a leer entera, solamente una parte. Está claro y es revelado que las impurezas y la pureza son decretos de la Toira y no son algo que es lógico, que uno puede entender.
que entrar en el agua te purifica y un muerto te impurifica. No tiene nada que ver, es algo totalmente irracional. Aún así, estoy salteando una parte, pero aún así hay una alusión a esto. Tiene una lógica también. ¿Cuál es la alusión? Sí, como una persona tiene kavana, tiene intención en su corazón de purificarse, y en cuanto fue a la mikve, al baño ritual, se purificó, a pesar de que no hay nada nuevo en su cuerpo, no es que cambió algo. De la misma manera, una persona que quiere purificar su corazón y su alma de las impurezas de las almas, que son los pensamientos de maldad y las ideas malas y torcidas, querés salvarte, por así decir, de los malos valores de la sociedad, querés salvarte de las enfermedades del alma, dice el Rambam, en cuanto tengas el fuerte compromiso en tu corazón de separarte de esos malos consejos, de esos consejos, y llevaste tu alma en las aguas de la comprensión pura, que es la Toira. Meya das atoy. Si vos entras en la Toira, si vos te sumergís en la Toira, esto es tahara, esto es pureza, y esto va a purificar toda tu vida. Como está escrito, voy a echar sobre ustedes agua pura y se purificarán de todas las impurezas y de todas las cosas, etcétera, etcétera, que Dios con su misericordia, gran misericordia, de todo pecado, het, avoni, ashma, ya explicamos que hay diferentes palabras, formas de decir pecado, de acuerdo a la intención de la persona, etcétera. Dios nos purifique, amén. Así termina el Rambam, y que simplemente para agregar la cuestión y para que quede claro, que Dios, a través de que la persona entra en las aguas de la Toira, la persona se purifica de los diferentes malos valores y malas ideas, etcétera, que trae la sociedad, y que a través de esto Dios nos purifica a cada uno de nosotros con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.